Buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, Nuevamente estamos hoy en el cuarto webinar. En esta oportunidad vamos a tratar de un tema muy interesante. Espero que les guste mucho. Tiene que ver mucho con las creaciones de guías de arte, cuando se trabaja en una producción. Y vamos a hacer un repaso breve de lo que ha venido siendo los webinars eh, en la formación de lo que tiene que ver con el arte conceptual 2D. Entonces, bueno, ya arrancamos. Vamos a compartirles pantalla y vamos a ir viendo el material. Cualquier inquietud, cualquier comentario es positivo para generar, digamos que, un flujo más ameno y acorde a las necesidades que vayan surgiendo a la audiencia. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con este webinar. Como ven, vamos a hablar un poco de la creación de guías de arte. Para mí me parece como bastante importante a la hora de trabajar con la guía de arte, siempre es como los procesos creativos. Eh, Muchas veces pensamos que hay como un protocolo fijo con respecto a cómo se procede o cómo se desarrollan, digamos que diferentes contenidos digitales. Pero esto siempre se van adaptando en la medida que van identificando, digamos que formas o prácticas que involucran la creatividad. Eh, por eso es importante de pronto a los que pertenezcan a las industrias creativas, a los que están interesados en ingresar a las industrias creativas, revisar un poco el cómo están llevando, digamos que un seguimiento a todas esas habilidades que han ido desarrollando en base a su motivación, en base a su interés por esta industria. Y, y en ese sentido, eh, vemos cosas como, por ejemplo, acá en este caso, yo tengo dos ilustraciones que estoy mostrando. En las dos hay algo muy representativo y es el lenguaje de las formas. Entonces acá yo colocaba que el concept art permite en cierta forma magnificar elementos simples de comunicación, porque estás tratando de transmitir una idea a través de una composición. Y siempre va en defensa de un concepto, es decir, tienes que tratar de entender claramente eh, a través de formas qué es lo que te estoy tratando de decir. Y en ese sentido creo que es importante porque eh, eh, se desarrolla como una pedagogía en función del lenguaje visual. Acá, por ejemplo, vemos la silueta de Woody y vemos el mensaje de la película. E inmediatamente nos damos cuenta que en nuestros procesos creativos, cuando, por ejemplo, el siluetaje, que era lo que estábamos hablando en los webinars anteriores, haciendo de pronto como una remembranza de eso, hablábamos de que uno de los procesos cuando se hace concept art es el siluetaje, pero no es hacer silueta por hacer silueta, sino que es identificar rápidamente a través de las formas un lenguaje que te permita entender rápidamente, por ejemplo, de que te están hablando de un vaquero, o en el caso del personaje que es una cuchara reciclada. Eh, y eso nos permite a nosotros, en cierta forma, agilizar o simplificar el trabajo. Entonces, digamos que en el caso acá del sentido arácnido, lo utilizaron como un elemento narrativo en, en Spider-Man Verse, que fue de un estudio que fue bastante innovador o digamos que en cierta forma manejó bien el tema de su arte para comunicar este universo que planteaban y, y fue ganador del Oscar, inclusive.
Entonces, estos dos ejemplos muestran que, en cierta forma, la forma en cómo disponemos los elementos en una composición le suman a la hora de transmitir una emoción, porque en última estamos transmitiendo una emoción. O sea, es decir, tenemos que estar cuestionándonos en nuestros procesos creativos qué tanto hacemos cuestionamientos hacia la forma en cómo comunicamos emociones. Y eso es, digamos que un elemento diferenciador, porque todos tenemos emociones de manera, digamos que particulares, y esa particularidad de mostrar diferentes formas de alegría suman a ese lenguaje visual cuando tratamos de comunicar algo. Volviendo al resumen de lo que habíamos trabajado, cuando trabajamos en el concept art hablamos que había una línea de sucesión de, digamos que de responsabilidades. En este caso hablamos de la dirección de arte, hablamos del concept art, hablamos de los ilustradores, eh, y en ese sentido la toma de decisiones se vuelve importante. Es por eso que, digamos que cuando estamos involucrados con elementos visuales, siempre estamos pensando en que estamos abordando una forma de contar las cosas eh, o de previsualizar las cosas para que el equipo de trabajo tenga las herramientas necesarias para generar un flujo armónico. En este caso, cuando estamos haciendo guías de arte, estamos teniendo en cuenta el, la opinión de los demás departamentos. En este caso, si hablamos del departamento de animación, si estamos hablando del departamento de tecnología o de programación, e inclusive el de guiones, tenemos que darle el insumo necesario para que ese proceso se dé de una manera que es ininterrumpida. Entonces, cada vez se va volviendo más relevante las herramientas tecnológicas, que fue como el primer webinar, en el que vemos que es más indispensable para los artistas, además de entender desde diferentes corrientes o de diferentes disciplinas, cómo abordar un concepto. Vamos viendo la relevancia que van teniendo las eh, nuevas tecnologías como el 3D, la inteligencia artificial, etcétera, para introducirse al flujo de trabajo. Entonces, ¿por qué digamos que hacemos este énfasis? Si notan, por ejemplo, en esta imagen, eh, la disposición de los elementos y la escogencia de la cámara van en función de un conjunto de reglas eh, que involucran las mecánicas, dinámicas y el aesthetic, que es lo que compone en el caso de un videojuego. En el caso, me imagino que de un video animado, va a ir en función del mensaje del capítulo, si es una serie. En el de la película es, digamos que el conflicto que está manejando eh, la película, y así sucesivamente. Y cada plano suma. Entonces, la escogencia de los planos en esa forma está resolviendo, digamos que, elementos como el posicionamiento. En la forma en que están dispuestos los elementos en la escena, va a permitir, digamos que, tener un énfasis a, a qué nos están exponiendo. En este caso, digamos que nos están exponiendo a unas reglas físicas. Y en ese sentido, esas reglas físicas vamos viendo cómo cada cosa, en cierta forma, tiene un ritmo, tiene unos elementos que están ubicados de tal manera que nos dan a entender que en el primer plano están sucediendo las cosas importantes, en el fondo nos están ambientando, nos están generando esa sensación emocional a través de, digamos que, elementos, colores, texturas, etcétera. Pero el foco acá nos lo resaltan con líneas, con más saturación, tanto a los personajes como a los obstáculos.
Y estamos entendiendo entonces el concepto de obstáculo, estamos entendiendo el concepto de hacia dónde está dirigiéndose nuestra mirada en función de la progresión de cada uno de los elementos y nos está invitando a avanzar. Nos están hablando de unas escalas, es decir, de los tamaños con respecto de cada elemento al conjunto de elementos del entorno. Y nos están hablando del tipo de lente, en ese sentido, qué tipo de cámara es, si es estática, si es movimiento, si es condicionada, eh, si es de plano general. Entonces, digamos que esos elementos vienen a sumar a, a esa relevancia que están tomando las tecnologías para, en cierta forma, visualizar rápidamente hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, este entorno fácilmente podemos hacerlo en un motor en una herramienta como Blender, y, y Blender nos permite en cierta forma desarrollar las siluetas, que era como lo que hablábamos del lenguaje de la forma, pero ya teniendo en cuenta elementos tridimensionales. Es decir, de que en este caso, si yo quisiera preocuparme de pronto por la perspectiva o preocuparme por la disposición de los elementos, ya tendría más, digamos que, herramientas para desarrollarlas en tiempo real. Lo otro es como que en los procesos creativos hay una serie de pasos y cumplir esta serie de pasos es lo que va a enriquecer eh, todo ese bagaje de experiencia que vamos a ir desarrollando paso a paso, de acuerdo a el interés, las horas dedicadas y digamos que las motivaciones eh, a desarrollar un flujo de trabajo consciente. En webinar anteriores les mencionaba que cuando uno es consciente, es decir, cuando uno entiende cómo funcionan ciertas cosas, es cuando mejor las puede transformar o mejor las puede realizar. Si vemos, por ejemplo, en el dibujo, eh, si tú no entiendes todas las caras del dado, no puedes entender la perspectiva ni puedes dibujarlo. Y lo mismo pasa con cualquier objeto. Si yo voy a dibujar un teléfono, no me quedo con solo un tipo de teléfono. Los teléfonos van cambiando en la medida de las épocas, de los avances tecnológicos, del entorno. Habrán, digamos que, ciudades en las que prima más un tipo de equipo que otro, y eso marca la diferencia a la hora de eso que también hablábamos, que era la disonancia ludonarrativa, que cuando un elemento no pertenece o se siente poco cohesivo, en ese sentido nosotros lo vemos como algo incómodo, como algo que no es natural. Y la idea es que nuestro universo se sienta orgánico. Entonces, en esta etapa de la preparación involucra la elaboración, por ejemplo, de los mapas de influencia, o en la etapa donde exploramos, comenzamos como a mirar eh, diferentes formas de cómo asimilar la información que nos estarían brindando a través de un brief o de un requerimiento. Y como hablábamos también anteriormente, cuando nos hablan de requerimiento, nos hablan de unas etapas de producción, o en este caso de preproducción. El investigar nos permite, en cierta forma, abordarlo desde diferentes disciplinas, el porqué de cada elemento que va a estar jugando en escena. Es decir, cuando manejamos una composición, lo que tratamos siempre es de disminuir el ruido. Entonces, el ruido visual se produce cuando hay elementos de sobra, cuando hay elementos que terminan confundiendo el mensaje que está planteado en cada uno de, digamos que, del avance del proyecto.
Por ejemplo, cuando yo no quiero que todavía manejes un concepto complejo, primero te voy mostrando una curva de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de Mario, esa curva de aprendizaje tú la vas viendo porque el primer obstáculo que te involucra es saltar, o en la medida en que tú vas avanzando te vas dando cuenta de que puedes ir haciendo más acciones. O sea, es decir, no todas las acciones te las presento de una manera inmediata porque va a terminar confundiéndote y cuando te confundes se convierte en un ruido que te aleja del propósito o de la intención a la cual había sido creada la pieza. Eso te ayuda también a plantear objetivos. Cuando tú vas a plantear un objetivo, eh, tienes en cuenta, digamos que un scope, que es como el alcance, eh, en función de tus recursos. Por ejemplo, ahí cuando estoy ahondando en el tema del proceso creativo, estoy ahondando en aspectos que tienen que ver con tu recurso particular. Porque, digamos, yo podré tener habilidades y fortalezas en ciertas áreas, pero en otras no. Entonces yo tengo que aprovechar al máximo esos recursos, que en este caso serían las fortalezas, y hacer un plan, plantear unos objetivos para, digamos que, hacer mínimo el impacto de mis debilidades. Por ejemplo, si mi debilidad es la maquinaria, entonces dentro del planteamiento de mis objetivos debería crear una curva de aprendizaje de la maquinaria que voy a implementar y cómo encontrar la manera de resolver rápidamente, implementar un sistema de maquinarias dentro de lo que estoy haciendo. Y ese es el meollo del asunto de un artista conceptual, el estar siempre creando flujos de trabajo que le permiten optimizar eh, su forma de desarrollar un proyecto. Y eso permite entonces generar propuestas rápidamente que nos invitan a equivocarnos o a encontrar, digamos que muy fácilmente o digamos de manera más cómoda, el cómo evolucionar o avanzar en la medida en que se vayan presentando nuevos retos. Entonces, esa parte es importantísima porque hay veces que cuando nos acostumbramos a hacer las cosas a medias, siempre va quedando como esos rezagos de, y si lo hubieras terminado, hubieras podido validar. Entonces viene que viene una etapa de incubación. Cuando comienzas a cuestionarte, a crear una planificación y unos objetivos, tu proceso creativo va mejorando porque va generándote inquietudes y esas inquietudes se van convirtiendo en cierta forma en motor de estar reflexionando, estar pensando. Pero pensar no implica enfocarse en el problema como tal. Muchas de las soluciones que se producen de manera inconsciente, porque digamos que hay una parte del cerebro que se encarga de que ese trabajo no se detenga. O sea, en la medida en que tú te cuestiones más y estés, digamos que rozándote con retos, siempre vas a estar en constante producción de ideas. Y eso es lo que enriquece un proceso creativo. Por eso es importante tener en cuenta estas etapas para, digamos que, no desesperarnos, inclusive desarrollar paciencia para poder asumir ese rol de innovar, de crear. Entonces, por eso es muy importantísimo eso. Eh, Luego viene esa etapa en la que la idea comienza, digamos que, a madurarse. Es decir, comenzamos a iterar, comenzamos a encontrar algún tipo de solución, pero no es la solución definitiva, sino, digamos que ese camino te va mostrando y va adquiriendo sentido eh, todo eso que hicimos en la etapa previa, que era el plantearnos unos objetivos. Cuando entre más claro te planteas unos objetivos,
que no sean tan abiertos, te va a permitir avanzar. Un ejemplo podría ser de que estamos trabajando en un proyecto que involucra la arquitectura de los egipcios. Y mi planificación lo que hice fue, en vez de buscar referentes de videos o fotografías de Egipto, el primer paso que hice fue mirar cómo habían resuelto esos problemas otras producciones. Entonces miro otros juegos que hablen sobre eh, ese tema y ahí comienzo a tomar conciencia de que si el que estaba detrás de ese proyecto hizo también ese proceso de investigación, ese proceso de investigación nos va a comunicar algo, nos va a dar pistas y nos va a centrar, nos va a enfocar. Y ahí es cuando entonces tomamos eso como una de las herramientas, pero al igual vamos tomando también otros elementos porque nosotros buscamos que nuestro resultado sea único. Y al ser único no tiene que ser una imitación de algo, pero todos los procesos siempre parten de la imitación. Si yo quiero aprender a dibujar una edificación egipcia, lo primero que hago es dibujar una edificación egipcia. Dibujar algo que me llamó la atención de algún juego que era egipcio. Y eso es lo que me va a ir es cuestionando, porque en la medida en que vas desarrollando y vas haciendo esos pequeños prototipos de piezas, de assets, ya vas entendiendo qué era lo que sentían los egipcios o qué era lo que querían transmitir. Vas, digamos que involucrándote, entonces vas adquiriendo ese sentido y ahí es cuando viene entonces la eureka, que es como ese accidente feliz que nos lleva a avanzar. Luego viene una etapa de evaluación, es decir, no podemos dar por sentado de que el resultado de algo que estamos desarrollando, digamos que es el óptimo. Tenemos que entonces buscar retroalimentación de otras fuentes. Entonces ahí es cuando hablamos con alguien que de pronto tenga un poco más experiencia que nosotros, con la comunidad misma, con el equipo de trabajo, y todo en función de verificar eso que tú creías estar comunicando, de eso que aquello que tú creías, digamos que habías entendido. Y eso genera, en cierta forma, una manera muy rápida de ver los inconvenientes, ver qué tan pertinente es, porque hay veces, por ejemplo, que uno se enamora mucho de un proyecto y hace unos assets súper hermosos que pasan a la velocidad del rayo en la escena, y entonces no tenía sentido gastar tanta energía y tiempo en algo que iba a pasar de foco muy rápidamente. Entonces, es saber dar esa jerarquía a los elementos que sí comunican, que sí suman, y no solamente, digamos que lo vistoso, sino de pronto lo bien iluminado que está, o el tipo de cámara que elegiste para que pudieras percibirlo, sentirlo de una manera más emotiva. Y ahí es cuando viene el otro 50%. Es decir, en el proceso creativo, esta primera etapa de desarrollar una manera de pensar, un sistema o un flujo de ideas para recrear cosas, es lo que la mayoría de gente, digamos que tiene un poquito más pulido, pero la ejecución siempre es como el otro 50%, que involucra eso que les mencionaba, la paciencia, involucraba también el entender, digamos, que ese recorrido. Entonces, eso es tiempo y trabajo. Lo otro es como, qué tan versátil eres para hacerlo en los tiempos de entrega. Porque es que a veces uno, cuando quiere ejecutar algo y se enamora mucho, entonces uno comienza a divagar, a darle y darle amor, y uno cree que puede estar mejorándolo y mejorándolo continuamente. Y termina convirtiéndose en un cuello de botella porque te consume la mayor parte del tiempo y terminas desmotivándote. Comienza a generarte ansiedad. Entonces, es importante desarrollar esa versatilidad. Y esa versatilidad es encontrar rápidamente herramientas que te agilicen los procesos. Por eso, nuevamente volvemos al tema del webinar del primer capítulo. Hablábamos como de
por qué son tan relevantes, digamos que las nuevas tecnologías o la tecnología como tal para mejorar los procesos de trabajo de un artista conceptual. Lo otro que te permite también es cuando estás ejecutando, estás sintiendo, como les decía, la carpeta de desarrollo de un artista conceptual es un ente vivo, va cambiando, va pidiéndote cambios, tú vas viéndolo y vas sintiendo, y en esas sensaciones tú estás entendiendo las emociones que quieres transmitir, esas mismas emociones se van a ir, digamos que integrando, y cuando se integran, no se integran de la manera en que tú las pensaste inicialmente, porque cuando tú arrancaste de una manera, pensando de una manera, pero en el aprendizaje continuo ya eres otra persona. Entonces, obviamente, va a generar, digamos que, una forma de resignificar, de reinterpretar, de afinar esta capacidad de comunicar. Entonces, muchas veces, digamos que hay factores que influyen en los bloqueos creativos y esos factores afectan mucho, eh, digamos que, el flujo de trabajo. Entonces, identificar rápidamente qué es lo que te está causando ese bloqueo creativo, porque hay diferentes tipos de bloqueo creativo, eh, va a permitirte, digamos que encontrar una solución, eh, que te haga continuar. Es decir, uno es como aprender bicicleta, tú nunca lo olvidas, es simplemente, digamos que ejercitarlo, es como un músculo el cerebro, en ese sentido. Entonces, esas habilidades también hay que entrenarlas. Entonces, digamos que hacer caminatas no es simplemente el aspecto de tomar aire y hacer ejercicio físico, sino que el cerebro necesita relajarse, mirando cosas que no sean, digamos que de tu entorno, que sean algo fuera de lo común para ir generando esa base de datos que nutra tu imaginario, porque muchas veces, eh, lo que imaginamos ya lo habíamos visto antes, solo que lo resignificamos. Vamos a mirar aquí a ver si hay alguna pregunta al momento. No, no hay preguntas. Pues en cualquier momento pueden realizar sus preguntas. Sería importante, recibir esos comentarios o esas dudas o si les ha pasado. Por ejemplo, la otra es la técnica del borrador. Y la técnica del borrador es que siempre, como los escritores, llevar como una libretica o llevar digamos que una grabadora, porque, como estas ideas, en el tiempo de incubación están desarrollándose de manera libre, entonces comienza, digamos que a aparecer, pero de la misma forma que aparece, desaparece. Entonces siempre es bueno llevar una libretica. Mucha gente, utiliza otros sistemas. Eh, a mí me gusta llevar un papel y de pronto veo algo interesante que me llamó la atención y lo dibujo rápidamente y le hago una nota al lado. Inclusive suelo hacer una caricatura de mí mismo con la emoción que sentía en el momento para generar, digamos que ese conector que me permita a mí, llegar rápidamente ¿cómo es que se llama? A, a por lo menos recordar qué quería decir en ese momento en que se me vino la idea a la cabeza. Y eso es, bastante productivo, divertido inclusive, porque siempre estás afinando tus ideas propias, nadie te está presionando para que, digamos que trabajes en función de eso. Y si lo notas, muchas veces, eh, digamos que el pensar en una idea va a ir afinándola a tal modo de que ya tengas un producto elaborado a largo plazo. O sea, es decir, ya tengas una cadena de conexiones que te permitan hacer, rápidamente un trabajo cuando se te presente. Por ejemplo, a mí me gusta diseñar monstruos y de pronto comienzo a diseñar un monstruo porque se me ocurrió así. Y cuando vengo a ver, me contratan para un proyecto monstruo y ya yo tengo parte del trabajo ya adelantado. Porque muchas veces, digamos que eso que estabas pensando también alguien más lo pensó. Hubo un caso así, una anécdota, estoy viendo acá, creo que había algo en el chat. Dicen, José Pérez, ¿qué haces o recomiendas para evitar el ciclo del perfeccionista?
Por ejemplo, a veces sucede que uno no se encuentra satisfecho con el resultado artístico de un proyecto y entra en una de esas divagaciones o a veces en frustración por no lograr el resultado deseado. Bueno, muy buena pregunta. Digamos que eso es un mal que siempre nos ha perseguido cuando estamos empezando en el tema de, de llevar nuestras ideas a cabo. Y por eso cuando les mencionaba que en los procesos creativos el 50% es la ejecución, es porque cuando digamos que ejecutas, es decir, llevas a cabo esa idea así no esté pulida, ya eso te va, digamos que a llenar un poco el que ya hiciste un peldaño a este proceso. Y eso también va mucho de la mano de cómo te evalúas tú como artista o como creador de un proyecto. ¿Me explico? Cuando yo estoy tratando digamos que ahondar en un tema, trato siempre de hacer una autoevaluación y en esa autoevaluación siempre suele como llegar esa etapa de decir, bueno, voy a probar qué pasa. Pero si supones que cuando estés lo mejor, cuando tengas los mejores equipos, va a pasar, no pasa. Entonces, siempre eres enfocado a, a que debes tener un prototipo entregable, algo que mostrar para sentir que estás avanzando. Y eso te va a obligar en cierta forma a entender todo el recorrido que no te evitaba, que es como cuando estamos haciendo algo y nos paramos en algo y no avanzamos y nos quedamos ahí, ¿no? Hay que mirar hacia los lados, seguir y después en la marcha lo perfeccionas y normalmente lo perfeccionas en otro proyecto. Es decir, ese proyecto, normalmente los grandes proyectos surgen de proyectos que fueron fallidos, es decir, intentaron hacer eso que querían hacer, pero no le metieron, digamos que tanto tiempo porque eso involucra recursos y le pusieron un inicio y un fin. Cuando ya tenías un fin, eh, vienes y ¿cómo es que se llama? Y comienzas a evaluarlo, a cuestionarlo. Y eso es lo que viene aquí con el tema de la cuarta, perdón, que es las conexiones forzadas. Las conexiones forzadas son esa cosa que te va a permitir salir de ese encajonamiento que te lleva al perfeccionismo. Porque las conexiones forzadas es que simplemente tú coges un concepto y comienzas, digamos que a cuestionarlo. Entonces, para eso necesitas tener algo terminado. Entonces, terminas algo que estás haciendo y ya terminado es cuando vas a evaluarlo, no en la marcha. Y eso te va a permitir a ti, en cierta forma, ir descubriendo lo que les mencionaba también anteriormente, las expectativas, inclusive el cómo estimas los tiempos de entrega, porque ya estás en función de entregar, ya estás en función de concentrarte de que, no se, que el objetivo no se trataba de qué tan bonito quedara, sino de que también manejas los tiempos de entrega. Y en esa forma, en ese sentido, vas a poder avanzar mucho mejor. Ahí es cuando entra también el tema de cuestionar, pero el cuestionar ya no es cuestionarse por cuestionarse, sino que ahí entra como esa parte de hacer una lista de ideas, eh, digamos que de validar o de invalidar una idea. A diferencia del anterior, que era como las conexiones forzadas, es cuando tú, en cierta forma, ya tenías un producto elaborado y lo comparabas con el producto que está de pronto en el mercado. Digamos que yo quería hacer un shooter y me dediqué un tiempo a hacerlo y cuando ya yo tengo ese producto, lo comparo con lo que hay en el mercado. Y comienzo a hacer objetivos, es decir, comienzo a ver con el mercado, con ese presupuesto y con esos tiempos. Y ahí entonces tú comienzas a ver, digamos, qué tan lejos o qué tan cerca estás a lo que aspiras. Y eso es buenísimo porque en cierta forma eso te permite, eh,
digamos que evaluar de una manera más rápida cómo estás llegando, porque a veces no es llegar, sino cómo llegas. Y lo último es el scamper, que también es como un tipo, digamos que de cuestionamiento, pero ya vienen otros elementos que es como sustituir, combinar, modificar, revertir, adoptar. Entonces, digamos que ya en ese sentido va cambiando el proceso. Eh, bueno, eso era con lo que respecto a, digamos que, cómo salir de esos problemas de creatividad, pero cuando entonces hablamos de creatividad y hablamos de la guía de arte, era el cómo sumaban esos tres elementos. Es decir, tus fortalezas particulares, por ejemplo, eres muy buen colorista y a veces los buenos coloristas saben ocultar sus errores de ilustración. Eh, o viceversa, personas que son muy buenas ilustrando, suman más que la forma en cómo utilizan la paleta de colores. Y eso, en cierta forma, ayuda a balancear ese compendio de habilidades o de herramientas que tengan. También no es solamente fortalezas en la parte ilustrativa, sino sobre todo en la parte de desarrollo, de cómo involucras todos los elementos necesarios para, digamos que llevar a cabo un concepto de manera visual. Y a eso le sumas un proceso creativo, que es decir, identificar todas estas etapas. Voy en esta etapa, voy a continuar y no quedarse solo en la mitad de las etapas, sino llegar hasta la ejecución. A veces muchas personas, eh, digamos que se entusiasman mucho solo con la primera etapa, pero de ahí no pasan, o sea, pierden ese entusiasmo rápidamente porque es como una maratón. En una maratón tú quieres llegar de primero y arrancas a correr con todas tus fuerzas, pero no se trata de qué tan rápido corras al inicio, sino de que llegues. Entonces, por eso es importante esa sumatoria de ese proceso creativo que tiene que ser para cada uno de manera particular, independiente, desarraigada, inclusive, no se metan como que a que este es como el modelo a seguir, porque cada persona tiene un proceso creativo y como te digo, no van, a veces se dan de manera desordenada, es decir, una sucede antes que la otra y eso ayuda a no sentirse encasillados. Y luego viene el proceso de trabajo que ya involucra es cómo tú te integras con ese equipo de trabajo, porque cuando llegas a un trabajo tú no vas a imponer una forma de trabajar. Tú vienes a, digamos que en cierta forma, a encontrar eh, a veces como que están dispuestos a plantearte una metodología de trabajo, pero a veces se establecen consensos en la medida en que se van desarrollando o se van logrando los objetivos de una u otra manera, porque uno siempre tiene esa capacidad de proponerle al equipo de trabajo un flujo de trabajo que en cierta forma responda sobre todo al manejo de recursos. Y en eso tiene que ver con que, digamos que las acciones que yo esté realizando no afecten a otros pasos que dependan de mis acciones, pero que si ayuda a agilizar se vuelve en una nueva metodología. Entonces, normalmente las industrias creativas son muy abiertas a la hora de, digamos que, estar atentas o escuchar un flujo de trabajo que resuelva esas inquietudes de equipo. Entonces, me parece importante tener esos elementos a la hora de plantearse una guía de arte. Eh, no sé si tengan preguntas al respecto. Acá podemos ver, por ejemplo, de que cuando inicialmente iba a desarrollar, digamos que una idea, un concepto, muchas veces me remito a la sinopsis. Siempre como que una frase, algo que te invite a pensar sobre algún elemento.
¿cuántas referencias consideras necesarias para estructurar una buena guía de arte? Difícil pregunta. Eh, Muchas veces no es como la cantidad, sino digamos que cómo esas referencias van generándote que tu proceso creativo comienza a moverse. Entonces, como te digo, hay estudios grandes que eh, trabajan con un volumen de 50 ilustraciones por día, eh, que involucra también como el, el que uno investigue bastante al respecto de un tema, en el que, como te digo, no sea una única fuente. Digamos que uno utiliza fuentes visuales, pero también eh, lee, eh, digamos que libros o, o informes o investigaciones ya previas. Y digamos que esa constitución de referentes es un proceso más como reflexivo, de conciencia. Obviamente, entre más referentes, vas puliendo cada vez más el alcance y digamos que los aspectos que limitan el desarrollo de algo, pero lo ideal es que sean todas las que sean necesarias. Obviamente en los tiempos, por ejemplo, normalmente a uno le dan como un mes para desarrollar al personaje principal, porque en cierta forma es donde va a pesar más la emoción, y después se hace el antagonista, y después que se hacen los personajes secundarios, después el entorno, después ese universo, después se desarrollan los móviles, que es decir, cómo se mueve este personaje en este universo, camina, se monta en un vehículo, vuela, eh, etcétera. Pero siempre es importante que los referentes traten de responder preguntas puntuales. Por ejemplo, si yo estoy investigando acerca de una población, voy a buscar, digamos que las tribus que viven ahí, cuáles son los elementos que caracterizan a esa población, cuáles son los utensilios que más utilizan y eso inclusive la forma en que utilizan los utensilios determina la fisonomía, el maxilar inferior o el maxilar superior sea más salido, que las manos sean más grandes. Inclusive el preguntarse, el hacerse estas preguntas, que eso va de acuerdo, como te digo, al desarrollo de estas etapas, nos va llevando a qué tipo de acción estamos realizando. Por ejemplo, cuando hablamos de público objetivo y canales, estamos planteando a qué tipo de público le estamos hablando. Hay públicos que es muy minucioso a la hora del tema científico, entonces por eso las series o videojuegos que tratan sobre temas científicos buscan especialistas científicos y tratan de aproximarse lo más, digamos que, a esa verosimilidad. No sé si ustedes sabían que la ciencia ficción se basa en verdades que parecen, en mentiras que parecen verdad. Y por eso se vuelve en inspiración. Cuando el creador del rayo láser se inspiró en una novela que hablaba sobre el rayo láser, es decir, nació del imaginario de un escritor que había un haz de luz que tenía un tipo de comportamiento que funcionaba con un tipo de características, y eso generó tanta inspiración en el científico que inventó el rayo láser. Obviamente, como les dije, las innovaciones normalmente toman caminos distintos de pronto a los que inicialmente fueron planteados. En Caso, complemento a lo que dice Oscar, un paréntesis también ahí, con la pregunta que hace Ileana sobre la cantidad, hablando de una perspectiva un poco más desde la producción, ahí pienso que es bueno recalcar que de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de medir referentes, cuando Oscar, por ejemplo, trabaja con nosotros en la empresa y diferentes proyectos, lo que se vuelve más importante, como Oscar lo ha venido mencionando en los diferentes webinares, al final viene siendo la esencia de lo que el proyecto quiere. ¿Cómo vemos nosotros aquí en la empresa ese proceso? Si ya como tal recibimos una referencia en la cual todo el equipo siente o perciben el mismo sentimiento sobre la producción que se quiere comenzar a trabajar, ahí es donde nosotros consideramos que la cantidad de referencias se volvió un número clave. Cuando todo el equipo que estamos
trabajando, cuando lo comentamos con otras personas externas a nosotros y le mostramos lo que queremos, se da a entender ese sentimiento. Entonces creo que eso de pronto puede aportar un poco a la pregunta que hace Iliana, pero siempre al final una producción audiovisual, entiéndase como cine, fotografía, videojuegos, animación, se centra en, en transmitir un tipo de sentimiento o sentimientos específicos. Entonces creería yo que eso es algo como para aportar un poquito a la respuesta de Oscar, desde la vista de producción. Sí, eso me parece bastante acertado. Como mencionábamos, es muy bueno trabajar con consensos y cuando digamos que todos están de acuerdo en cómo o cuándo se desarrolla algo, todos están teniendo la misma visión. Y eso es un elemento que suma bastante a la hora de plantearse un proyecto. Y es que entre mayor sea el nivel de, digamos que de entendimiento de la visión del proyecto, no van a haber tantas iteraciones, porque digamos que es como que todo funciona como una unidad. Entonces, cuando normalmente estamos desarrollando eh, una guía de arte, estamos teniendo en cuenta elementos narrativos. Entonces, siempre es bueno partir, por ejemplo, de tratar, digamos que, de bloquear una serie de siluetas para ir representando como el cómo entendemos algo. Entonces, digamos que si yo voy a plantear, por ejemplo, de que mi protagonista es una criatura, entonces yo tengo en cuenta como las formas eh, del, del personaje, cómo planteo desde la silueta, inclusive, el cómo se deba entender este personaje. Digamos que en cierta forma eh, vamos generando como una, una narración o digamos que un acercamiento al imaginario colectivo, que era lo que mencionaba al principio. Y ya teniendo esa base, o esos elementos ahí, ya tú comienzas como les mencionaba, como a cuestionar hacia dónde quiero llevar mis habilidades, cómo debo desarrollar, digamos que el mood o la sensación. Y es cuando comienzo entonces a explorar de pronto cómo serían como las pistas. Pero no se vuelve pertinente sino hasta cuando a través de la silueta comenzamos a entender, como les mostraba el caso de Woody, que rápidamente tú podías ver de qué personaje te estaban hablando. Entonces tú normalmente como que los dibujas en diferentes posiciones, vistas, y no te quedas solamente con eso, sino que comienzas entonces a cuestionarte o a generar o a referenciarte. Comienzas a mirar referencias y, y comienzas a ubicarlos en un elemento. Entonces, un ejemplo o digamos que una recomendación que yo daría a la hora de cuando estamos eh, ilustrando es que tengamos en cuenta primero como el encajonamiento, que es como el primer tipo de bloqueo, que es generar una serie de formas que te permitan en cierta forma ir creando como esa atmósfera o esa sensación del personaje. Y entonces mira que vas creando entonces y ese recorrido te va a ir permitiendo rápidamente como ir identificando eh, aspectos, digamos que de forma, características de dónde se estaría desarrollando la acción o elementos que se involucren en esa forma de ver la creación como tal. Entonces, digamos que
si vamos pensando en cada uno de los elementos que compone la sumatoria de las cosas fáciles, es lo que permite a ti hacer algo difícil. Siempre lo tomo como referencia porque es así, es decir, si tú ves el todo como una sumatoria de muchas cosas fáciles, lo más probable es que eh, no te desesperes y vayas entonces obteniendo un acercamiento como a esa sensación que quieres transmitir. Y ahí tengo, digamos que un personaje en base, digamos que a una idea que estoy desarrollando. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, siempre estamos en función de ir como indagando, de ir como, bueno, ¿y dónde se está desarrollando la acción? Y eso es lo que nos permite a nosotros ir haciendo esas propuestas visuales. Entonces, bueno, cuando tenemos eso de esta manera, planteamos rápidamente como vamos generando unos planos. Volviendo acá, aquí tenemos un ejemplo de una guía de arte. Inicialmente, cuando estábamos planteándonos el proyecto, partíamos como de el desarrollar una historia que tuviera que ver con una posguerra, que tuviera que ver con un protagonista que en cierta forma estaba manejando unas emociones de conflicto, eh, de culpa, pero también había como una melancolía en el ambiente, porque no solamente estaba involucrando al personaje principal, sino cómo esto se relacionaba con el entorno, con los sobrevivientes, con la naturaleza, etcétera. Entonces, comenzamos primero como planteándonos qué atmósfera nos transmitiría ese conjunto de ideas. Y, y ahí es cuando, por ejemplo, eh, tomamos de relevancia las referencias para, digamos que, buscar o ponernos en consenso de qué sentimos cuando vemos, digamos que algún tipo de ilustración o de ambiente, de entorno que se parezca a lo que yo tengo en la cabeza. Luego de eso viene, como les decía, el proceso de la imitación, de entenderlo. Y en esta imagen que ven aquí al lado, lo que buscábamos era recrear esas sensaciones, pero solo con luces. Es decir, aquí ninguno de los objetos está coloreado, sino que la sumatoria de, de cómo iban funcionando las luces, tanto del ambiente como las luces focales, como de la temperatura, eh, nos permitieron, digamos que en cierta forma, a tener una aproximación. Y esa aproximación, en cierta forma, se vuelve, como te digo, una técnica rápida de entender, digamos que el cómo abordar estos temas desde, desde como te digo, el entorno, qué es lo que te está comunicando el entorno. Luego, vemos que, por ejemplo, comenzamos a ver también cómo el color se iba integrando poco a poco a la propuesta. Entonces ahí también el referente juega un papel importante, digamos que para cómo los colores transmiten emociones, es cómo el color se convierte en algo que le va dando, digamos que un plus o, o le va dando, digamos que un acercamiento a las emociones que queremos transmitir. Luego vemos que también la forma en cómo se manejan
tanto las luces interiores como exteriores juegan un papel importante para generar puntos de interés y todo desde, digamos que una perspectiva más simple, más rápida, para poder tomar decisiones al respecto. Entonces, ¿cómo funcionaban, por ejemplo, las luces internas? Y esas luces internas, a su vez, cómo se convertían, digamos que en una forma de transmitir esa desazón del entorno. Ese pequeño haz de luz que de pronto no revela totalmente esa parte, digamos que incompleta, que nosotros vamos completando en la medida en que vamos desarrollando en la historia. Y por eso era importante tener bien clara esta primera etapa, porque sabemos entonces a qué tipo de público le estamos hablando y qué tipo de emociones estamos manejando, y no se confundiría con un juego alegre, no se confundiría con un juego que maneja, digamos que, un tipo de acción dinámico. Entonces, acá cuando planteamos las siluetas, también las siluetas, eh, inclusive en el flujo de trabajo lo explicaba, que había como una regla en la que si tenemos una setsu eh, con un cierto número determinado de elementos que rondaban una regla de 3x3, que eran como tres elementos con tres tamaños diferentes, tres elementos con tres características diferentes. Podemos ver que, por ejemplo, con solo la silueta podemos denotar qué actividad o qué representa. Y por eso es importante esa etapa, porque de la silueta estamos transmitiendo las emociones que involucraba el comunicar aquello que queríamos, digamos, que transmitir desde las edificaciones, desde los NPCs, si era una casa productiva o si su acción era pasiva. Entonces, ahí es cuando comenzamos a denotar de que esa parte o esa etapa, digamos que es muy útil a la hora de desglosar, digamos que un compendio de assets que en cierta forma se integren a este universo. Y para eso entonces siempre se desarrollan como una serie de arte conceptual, de storyboards o de cinemáticas que ayuden a ejemplificar el recorrido y las sensaciones que van a ser asimiladas por el, por el que interactúa con la pieza, porque cuando hablo del que interactúa con la pieza, involucra tanto el jugador en un videojuego como al espectador en una película, en una puesta en escena, como al, al que mira una foto. Todos interactuamos de una manera diferente, pero también entendemos el lenguaje que maneja cada canal. Entonces, eso era importante para nosotros. Acá en el caso de las siluetas, no era solo simplemente hacer siluetas, eh, digamos que sin tener en cuenta otros elementos, que también comunicaban, por ejemplo, el tema de la seguridad, qué tan seguro te debes de sentir, la simetría, qué tan dañado o qué tanta deformación tuvo este entorno en función de digamos que, esos aspectos de secuelas de guerra. Vemos también que la simetría y las irregularidades eh, le suman digamos que a sentir esa precariedad, a sentir como ese incompleto o esa carencia. Eh, y eso meramente, digamos que en cierta forma era como que un mecanismo por el cual nosotros tratábamos de llegar a ese estilo que queríamos plantear. Entonces siempre hacíamos como exploraciones de esas irregularidades para encontrar un patrón. Ese patrón nos iba digamos que, a determinar el encontrar la pieza, porque como hablamos de Asetsu, hablamos de que había una pieza, por ejemplo,
maestra. En el caso de los techos, tener 2 tipos o 3 tipos de techos era dibujar 50 tipos de techos hasta encontrar el techo que mezclado con otros le diera, digamos que ese giro a cómo íbamos a percibir ese entorno de una manera diferente cada vez que armáramos conjunto de edificaciones. Una cosita, algo para agregar, que pena interrumpirte, Oscar, que creo que es clave. ¿Podrías regresar un poquito a la primera parte de la guía? Me presento también con todos. Yo soy Andrés Rodríguez, he trabajado con Oscar durante también muchos años en el proceso de producción y pues también he sido parte de toda la narración de este que es uno de los proyectos de la empresa. Parte como tal, me he encargado pues de toda la parte de apoyo a la producción, la parte de la unificación de los diferentes departamentos. Y creo que hay una cosa que ya Oscar la ha nombrado, pero sí me gustaría que de pronto colaborarle un poco y a la comunidad que está escuchando, y es que al final todo gira, todo lo que Oscar está presentando como guía de arte, guía en torno a los sentimientos que se quieren transmitir. Y puede que suene repetitivo, pero por ejemplo, si ustedes son un artista de iluminación, se dan cuenta de esto es como una primera guía para aquellos artistas que sean por esa línea de luces y tienen como tal la primera referencia de cómo tienen que ellos comenzar a trabajar. Entonces, digamos, si ustedes son un artista que están interesados en la parte de escenografía e iluminación de la escenografía, esta vendría siendo su primera guía. Cómo ustedes deben calibrar en un proceso de producción su Photoshop, su motor 3D o como ustedes quieran llamarlo, la herramienta que estén utilizando, cómo deben calibrar sus paletas de colores y pinceles para lograr esa armonía o ese sentimiento que evoca la imagen de la derecha. En la siguiente imagen es algo similar. En este caso son los artistas de ambiente, aquellos artistas que les gusta crear los medios, toda la parte paisajística, toda la parte del ambiente en el cual se ejecuta la acción. Recordemos que esto no solo es para videojuegos, esto aplica pues para cualquier línea. Si ustedes están haciendo una producción, el artista de ambiente es aquel que decora y que transforma la escenografía en algo que sea pertinente. En este caso, se vuelve más una referencia nuevamente para el artista que hizo la imagen de la derecha. O sea, hey, nosotros queremos no evocar muchas cosas saturadas. Esta es la paleta de colores, los niveles de saturaciones. Si se dan cuenta, tienen como una guía visual para que la persona que entra a trabajar tenga una referencia de hasta dónde puede estirar o no la paleta de colores y los diseños de ambientes. De la misma manera, en la siguiente diapositiva, se tiene en cuenta la parte de iluminación. Los artistas de iluminación tienen que ahora buscar la manera de que ese ambiente que se está planteando por parte del artista conceptual o director de arte, que en este caso es Oscar, los artistas desde la parte 3D o de la parte de producción tienen que lograr por medio de las herramientas tecnológicas que tienen, lograr simular, aproximarse a ese nivel de iluminación. Entonces se hacen especificaciones de la niebla de ambiente, de la luz volumétrica, de una frase muy clave que dice esa diapositiva, que es la última, que dice atmosphere devoid of joy, que básicamente transmite la atmósfera del juego tiene que carecer de un tipo de diversión, de disfrute. Entonces, todo el juego se centra en que no se sienta algo feliz, sino que se sienta algo apagado. Como les ha comentado Oscar mucho, la forma de soñar el proceso es clave a la hora de poder entregar unos referentes y una guía de arte para quien sea que venga detrás de ustedes, como directores de arte, como artistas conceptuales, entiendan qué es lo que ustedes querían evocar. Entonces, de la misma manera, en la siguiente, se plantean que las luces de los interiores de las casas tienen que fusionar más es con las luces exteriores, es decir, a los artistas que vengan a hacer iluminación se les dice, no vamos a depender tanto de la iluminación interna, vamos a depender de la iluminación externa. Y por eso los diseños de las casas que hizo Oscar y que hizo el equipo de producción tenían todas llenas de huecos, de baches y de cuestiones, porque era la misma luz externa la que iba a tratar de alimentar la escena de manera pasiva, ¿ya? Buscando siempre generar esa atmósfera de destrucción, de posguerra y de todo eso. Entonces, así, aquí le dejo la palabra a Oscar nuevamente para tener en cuenta eso, Oscar, a la hora de cada diapositiva, poner ese toque importante que se vuelve el sentimiento que se quiere transmitir. Bueno, volviendo entonces al tema de las siluetas, siempre buscamos como que la irregularidad de las líneas, siempre buscamos como que la elongación de la forma, también como que la estilización, que era como que ese paso de no sentirse tan real ni tampoco tan caricatura, que involucrara, digamos que esta fantasía
en cierta forma, toca elementos que sí son de la realidad. Entonces, eso lo tuvimos en cuenta a la hora de el diseño de los entornos, porque todos esos elementos sumaban a la hora digamos que de entender un espacio. Inclusive las casas elongadas buscaban, en cierta forma, plantearnos como esa languidez del entorno, ese estado tan, digamos que desfavorable para poder entender cómo se sentían los personajes, que qué se respiraban en este entorno. Y sobre todo también como el remache, es decir, la forma en cómo, digamos que eran reconstruidas de una manera no agradable eh, las cosas que alguna vez fueron, digamos que de un uso particular. Acá, por ejemplo, en el tema de la elongación, buscamos que no se sintiera eh, tan caricaturesco, que no se sintiera tan irreal, sino que se sintiera más como esa sensación, digamos que un poco de ese amorfismo que involucraba en pensar una guerra en el siglo XIV, XIII. Entonces, eso nos pareció importante resaltarlo y se volvía, digamos que en cierta forma diferencial a la hora de exponer, digamos que los elementos puestos en escena. En este caso, cuando buscábamos comunicar una casa grande con respecto a las demás casas de diferentes tamaños y que de acuerdo al tamaño iban variando sus usos, entonces veíamos que desde un toldo en el que vendías una mercancía, se sentía esa elongación, esa languidez, esa simetría. Lo que trataba de decir acá era que en las escalas estamos tratando de hacer un comparativo del tamaño de las casas en función de digamos que actividades que se desarrollaban en ellas. Al tener en cuenta, digamos que los aspectos de la manera en cómo se desarrollaban las casas, íbamos haciendo como un desglose de cómo estas casas en cierta forma cumplían una función y fueron después utilizadas para otras. Entonces, acá volviendo a la ilustración, vemos por ejemplo acá que entraba el concepto de la modularidad, es decir, la necesidad, digamos que de esas casas que tenían un comportamiento de ruina, eh, poder reciclarlas, combinarlas, alterarlas y tener entonces un asset de grupos de casas que tuvieran un diferencial. Entonces, eso me pareció bastante, digamos que importante a la hora del scope y entonces se asumieron dentro del proceso. Acá ya esto tiene que ver más con aspectos técnicos que se van a ir ahondando en la medida en que vayamos entrando al tema de 3D. El tema también de mostrar la destrucción, de cómo, digamos que la transformación que hubo de ese entorno iba mostrando esa carencia, pero a la vez iba, digamos que, generando una iluminación que va, en cierta forma, a involucrar como que ese cambio o esa necesidad de cambio que de pronto los personajes en cierta forma van a ir desarrollando en la medida que se avance en el juego. Entonces, siempre es como que tener en cuenta que la destrucción es un elemento importante a la hora de narrar o digamos que de exponer la problemática o el conflicto que se está desarrollando dentro de la historia. Y eso indudablemente va a pesar eh, en digamos que en el desarrollo de componentes o de elementos que se vuelvan recompensa o que se vuelvan algo desfavorable. Bueno, acá en el tema de la destrucción,
siempre se tuvo en cuenta porque al hablar de posguerra no se puede ocultar el tema de que algunas cosas que estaban ya no están o no están como estaban antes y que ese desorden o ese caos de cierta forma se vuelve una manera de resignificar. Y cuando resignificamos algo, vemos esa capacidad, digamos que, de cómo la historia nos va contando de que esos espacios se transforman, dependiendo del uso o dependiendo de las mecánicas o de las acciones que se desarrollan dentro del juego. Y eso va a permitir darle una guía al jugador de que cuando encuentra estos entornos en los que pudiera funcionar algo ahí, vaya viendo esa evolución en ese espacio que nuevamente, digamos que plantea un cambio y es necesario en cierta forma entender ese cambio como una manera de cómo no simplemente se empieza de cero, sino cómo las personas van generando nuevamente ese tejido que digamos que plantea un tipo de socialización, un tipo de interacción, una sensación, una estética. Y es que en últimas, cuando tú desarrollas una guía de arte, va en función de, digamos que enriquecer la estética de un juego. Para muchos que de pronto no están dentro de la industria de los videojuegos, eh, hay unos componentes dentro del desarrollo de un videojuego que son las mecánicas, las dinámicas y la estética. Las mecánicas vienen, son como las reglas de, del juego, inclusive determinan el género, y las dinámicas son el cómo funcionan esa combinación de mecánicas en el desarrollo de los niveles para, digamos que la consecución de un propósito. Y el estética es con ese sentimiento, esa sensación, digamos que esa particularidad que nos invita a sentir esto como algo único, como algo orgánico, como algo vivo. Y es, digamos que la finalidad de todo producto que se desarrolle de manera, digamos que consciente, que es marcar esa diferencia, digamos que es la parte más importante a la hora de sentir un videojuego, que es la estética, y por eso se tienen en cuenta tantos elementos, tanto narrativos visuales como narrativos auditivos, sensoriales, etcétera. A veces, como mencionaba, el simple hecho de plantearnos, digamos que unos sucesos o un entorno, siempre van a ir involucrados y transmitir, digamos que, una sensación en base a un entorno. Entonces, por ejemplo, acá yo lo que trataba de plantear era como la escena de una criatura, digamos que, y en cierta forma de cómo ir desglosándolo poco a poco. Acá, por ejemplo, yo lo que adopto inicialmente, inclusive desde la manera en cómo podría estar dado el personaje, que tengo en cuenta yo a la hora de desarrollar, digamos que una composición o unos elementos. Primero que se entienda muy claramente de qué se está hablando. En este caso, como digo, qué criatura estoy planteando. Nos comentan, Oscar, con respecto a la pregunta de Gonzo X, ¿Sí? dice, ¿podrías hacer el ejercicio basándote en la guía que nos acabas de mostrar para así poder relacionarlo mejor? Ok. Y por otra parte tenemos a José Pérez preguntando si podremos ver en un futuro cómo hacen el coloreado de alguna iluminación de escena. Cuando nosotros, digamos que trabajamos en el proyecto, siempre tratamos de pensar como la elongación, como una silueta, como digamos, como que el entorno de cierta forma iba mostrando como eh, esos, esas secuelas de la guerra. Entonces, digamos que normalmente yo lo que hago es como que plantear tres planos, o
dependiendo de qué es lo que quiero comunicar. Y busco como, digamos que un punto focal donde estén relacionándose acciones. Por ejemplo, algo que quiera destacar del entorno, elementos, cosas, objetos. Entonces yo, en base a eso, voy planteando, digamos que una serie de siluetas que rápidamente, digamos que comuniquen, eh, digamos que esa sensación. Por ejemplo, acá vemos que se vuelve un punto interesante esta zona de aquí. Y trato de, digamos que no de forzarme al inicio eh, sobre qué es lo que, digamos que, cómo debe quedar, porque eso va a ir en cierta forma cambiando en la medida en que vamos depurando. Es decir, cuando tú vas viendo que el dibujo te va pidiendo ciertas zonas o cierto, te digo, colorido, etcétera. Entonces, primero me enfoco es como en colocar como los elementos que más, digamos, que sienta que destaquen en este espacio. Entonces, por ejemplo, unas casas, aquí puede ser inclusive en una casa, sino como el terreno agreste, que está sucediendo, unas, digamos que unos arbustos ya más en primer plano. Entonces, todo eso, aquello que, digamos que le sume a lo que se está contando, digamos que aquí estas casas están sobre roca, o sea, aquí tengo otro nivel. Entonces voy planteando como qué necesidad hay, por ejemplo, de colocar como que las cosas en un mismo plano. Entonces, esa pregunta me lleva a decir, ¿por qué no? Voy a poner una casa en un terreno más elevado. Entonces, yo voy a hacerle unas escaleras. Voy generando como ese compendio de elementos. Y ya, digamos que teniendo esto, me gusta primero plantear como el fondo. Entonces, yo vengo y muchas veces coloco como una tonalidad plana, como para generar primero como una sensación. En base a esa sensación, yo voy creando como capas de iluminación. Digamos que primero lo hago en blanco y negro y voy generando, digamos que un punto de iluminación porque me interesa que resalte la casa. Luego comenzó, digamos que en cierta forma, a resaltar los planos. Entonces vengo de este mismo plano que tengo de fondo y me apoyo en él para, digamos que desglosar como todo lo que considere que es como que el primer plano de la escena. Entonces lo saco y le doy tipo de oscuridad. Luego hago lo mismo con el segundo plano. Todavía no tengo claro cómo el desarrollo de esta casa, pero entonces voy haciéndola, digamos que de una tonalidad oscura, pero no tan oscura como este. Y este de pronto lo puedo hacer en otro. Y este lo hago, bueno, vamos a hacerlo así. Este vamos a hacerlo un poquito más oscuro. Y este todavía no. Entonces, poco a poco, digamos que en esta forma, yo voy teniendo, digamos que unas características. Y entonces, esto se conoce con el nombre eh, de, primero como que se conoce con el nombre de valor tonal. Es decir, acá lo que estamos tratando es de hallar valores tonales en escala de grises para generar una sensación de presencia. Es decir, ya sentimos que está en primer plano, que está en segundo plano, y así sucesivamente. Lo segundo es también como ir distinguiendo
como los materiales, voy a obtener una sensación diferente de la atmósfera, del entorno. Entonces, por ejemplo, si yo quiero oscurecer esto o aclararlo más, también me va a generar entonces una, Se te escucha bajito, Oscar. que va a generar una sensación. Es que cuando estoy dibujando normalmente me concentro en dibujar y no. Bueno, entonces así sucesivamente vamos, digamos que ir planteando todos estos elementos que le van sumando. Entonces, lo mismo pasa con los árboles. Si yo quiero darle una sensación que sea totalmente, digamos que no natural o digamos que se sienta agreste, que, no se, que se sienta incómodo, entonces voy a concentrarme más en generar estas irregularidades para que comunique o plantee esa sensación. Lo mismo, digamos que integrándose. Entonces mira que aquí ya rápidamente vamos obteniendo eso. Aquí puedo utilizar generando también otras sensaciones. Entonces mira que ya poco a poco vamos, digamos que desde las formas ir desarrollando un entorno. Y ahí es cuando entonces comienzo a, a ir desglosando poco a poco. Y vamos tratando entonces cada pieza por separado. Entonces eso involucraría el manejo de la luz, cómo funciona la luz para representar cada una de estas piezas. Y cada una de estas piezas le genero como subdivisiones. Por ejemplo, en el caso aquí de esto, ya que esta roca es una subdivisión, esta aquí subdivisión, y voy planteando inclusive que los techos, entonces, y así sucesivamente voy integrando, digamos que cada una de estas piezas. Pero ya en esta, por ejemplo, ya puedo comenzar a plantear, digamos que un nivel de oscuridad mayor. Puedo bloquear esta y no pasarme de aquí. Mira que ya voy mostrando, eh, digamos que esa separación de los techos con respecto a lo mismo hago con esta de acá. Hago una separación de los techos. Si se dan cuenta, Oscar ha ido teniendo en cuenta cada una de las cuestiones que tenía la guía de arte, bordes irregulares, asimetría, elongación en cada una de las etapas en las que va produciendo su dibujo. Eso es algo importante a tener en cuenta, que lo hace de una manera pues pasiva, ya que está familiarizado con la guía de arte, pero si se dan cuenta, cada una de las cosas que va trabajando, la va trabajando en función de lo que la guía le va planteando. Sí, normalmente uno tiene un brief o una lista de requerimientos, por ejemplo, el número de casa, el tipo de plano o cosas que digamos que se vuelvan un requerimiento necesario a la hora de abordar, eh, digamos que una escena, una secuencia de la historia. Entonces, mira que ahí se vuelve entonces importante.
Bueno, acá continuando, voy haciendo como las bases o los cimientos de acá de la- es como que ir saliendo de esa zona plana. Inclusive pueden ir haciendo como pequeños espacios, casi, mirando como generando esos espacios y ese tipo de iluminación. Entonces, esta parte de aquí. Acá vamos a ir integrando cada una de, digamos que del planteamiento de cómo serían las texturas. Aquí, digamos que no sean de formas regulares, digamos que sea como esa lámina de madera. Esa, sentamos, digamos que en cierta zona para que como esa regularidad, inclusive mostrar una zona de, carente de techo, donde podemos hacer un poco acá. Inclusive podemos ir, digamos que aclarando acá. Entonces, mira que ya poco a poco vamos como obteniendo esa sensación del entorno. Vamos inclusive eh, planteando acá como en el plano un tipo de iluminación que sea todavía más fuerte. Entonces las guías de arte aquí son claves para que, digamos, si un ilustrador nuevo entra a hacer algún diseño de ambiente o de casas, tenga en cuenta pues las premisas que se dictaminan. Si se recuerdan en la clase anterior que Oscar brindó, en el webinar anterior hablaba mucho de los flujos de trabajo y de la importancia de poder plantear como una visión general en la primera parte del flujo, antes de entrar a la parte de producción. Entonces, si usted tiene esto claro y avanzando de esta manera, ya un artista tenía que tener en cuenta, por ejemplo, lo que hace Oscar, que él cuando él diseñó el techo, pues automáticamente le hizo un hueco al techo y dejó unas maderas ahí listas, porque pues ya él está empapado del tema y sabe que por ahí el equipo de producción va a permitir que algunas luces entren para que impacten directamente un lugar específico en la casa y darle ese punto focal a la casa de manera interna. Entonces, eh, es siempre como para que revisen cuando vean este video en repetición y vuelvan a ver esa guía de arte, miren cada uno de esas solicitudes, esos requerimientos que tenía la guía y cuando Oscar comienza a dibujar van a comenzar a encontrar muchas concordancias y muchas congruencias pues con la manera en la que él está llevando a cabo pues esta ilustración rápida de un ambiente utilizando las premisas de la guía de arte. El ejemplo de guía de arte que presentó Oscar es una parte de lo que es el proceso de la guía de arte completa, donde solo se mostraban algunos factores de las construcciones y la iluminación. Hay otros temas, por ejemplo, en la guía de arte de este proyecto que tienen que ver con el foliaje, con toda la parte ambiental, más profundamente con las luces y la construcción de plantas u orgánicos, terrenos y texturas que pues podremos compartirlas con ustedes en los siguientes talleres, cuando Oscar esté haciendo una producción en los 4 siguientes webinares, que es una producción completa, con base a una estructura eh, de plan de trabajo, y pues también como para complementar un poco los temas que se han visto anteriormente. Una vez más, están todos invitados a hacer cualquier pregunta o cualquier duda. Oscar nos comentaba a José Pérez que no le respondimos la pregunta de si se podría hacer algún tipo de coloreado con iluminación, como lo hiciste me escribió Sí, por privado, claro. como lo hiciste con la cara del personaje que diseñaste,
como que él me escribió varias veces que estaba interesado en ver cómo simplemente con juegos de luces básicos tú generabas color y contrastes de una vez en los lugares. Entonces de pronto si lo puedes utilizar ahorita en los minutos que nos quedan en alguna parte de la Sí, ilustración, sí, sí. Puedo alguna utilizarlo de casa, el manera general. terreno, donde tú consideres, pero creo que sería algo que José ha estado pidiendo desde el martes anterior hasta, no, desde la semana pasada hasta hoy nos está describiendo ese mismo tema. Sí, así. Si puedes explicar el proceso de la mano, te agradeceríamos todos muchísimo para que quede Bueno, grabado. yo básicamente lo que hago es como que integrar dos colores, digamos que sean los colores principales de la escena. Y en la medida que se van integrando esos colores, yo voy proponiendo entonces otra paleta de colores en función de esas variaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en esta casa, puedo plantear, vamos a hacerlo así. Vamos a sumar estos dos. Vamos a probar así. Como estas casas ya están aquí integradas, pero tengo separados los techos porque iba a manejar otros tipos de iluminación, vamos a sumarlos todos. Entonces, mira que ya tenemos ahí todo. Entonces seleccionamos afuera y luego le damos selección invertir y tenemos ya la selección, digamos que independiente de esta. Entonces yo me voy aquí a esta y puedo cortarla y puedo entonces comenzar a jugar con una tonalidad. Si lo veo muy, digamos que intenso, le voy quitando saturación. Y en función de eso, entonces mira que voy obteniendo una variación, Fuerza en digamos. la voz. Recuerda que la posición del micrófono para que podamos ¿Verdad? escucharte. Acá, como les mencionaba, yo lo que hice fue que simplemente utilicé dos tonalidades, una, digamos que ocre y un poco así como otra ladrillosa. Eh, y luego en la medida en que voy integrando esas dos tonalidades y voy, digamos que eh, en cierta forma mezclando los elementos, voy integrando la escena. Entonces voy obteniendo, digamos que una sensación. Entonces esa sensación de color, en cierta forma yo la voy sumando a todos los elementos que vayan comunicando. En este caso, mira que las casas ya inmediatamente adquieren una tonalidad madera, pero no necesariamente todo tiene que ser madera, ni necesariamente todo tiene que ser, en cierta forma, de ese color. Entonces, comienzo entonces a jugar con la paleta de colores, eh, que en este caso vendría siendo la combinación entre estas tonalidades ocre que se mezclaron con el gris, por eso da una sensación así como de verde. Voy por acá. Y todavía sigue estando en las tonalidades de los ocres, pero más como acercándose hacia el verde. A diferencia de yo bajar acá, a que se acerca más hacia el café ladrillo. Entonces, digamos que todas estas tonalidades son combinaciones posibles y las variaciones de colores van entre saturación y menos saturación. Y mientras, digamos que tú puedes jugar con esa paleta de colores eh, para generar, digamos que ese tipo de sensaciones. Luego que voy integrando todos esos elementos de eso. Digamos que ahí tengo los elementos integrados. Tengo entonces una paleta, digamos que aquí de colores planteados. Tengo aquí esta y la voy integrando acá. Después voy agregando, digamos que pequeñas tonalidades de verde. Pero voy buscando que ese verde siempre esté en otra capa. Y puedo jugar a colocarlas como en zonas muy puntuales. Por ejemplo, aquí, aquí. Y puedo utilizarla. Y mira que voy agregando en ciertos puntos. Y esa es como la manera en que, digamos que voy creando como esa atmósfera.
Mm, inclusive si estoy dudando de que también están quedando como las tonalidades, yo puedo jugar con este modificador de Selective Color, me voy a los neutrales y puedo aumentar entonces la intensidad y jugar hacia una paleta fría o una paleta cálida. Entonces ahí yo voy viendo como las atmósferas que quiero crear, teniendo digamos que unas tonalidades bases. Entonces, eh, me gustó más como, entonces mira que si yo devuelvo todo esto a cero, o control Z, se rectifica. Y yo puedo ir, como te digo, buscando esa tonalidad verdosa, la atención, o voy buscando, digamos que la paleta fría, dependiendo de, digamos que de la temperatura, de qué es lo que quieres transmitir, etcétera. Entonces, verde es un color que denota como desconfianza, como veneno, como que el ambiente está envenenado. Entonces, podría ser una buena tonalidad para, digamos que, representar esto. Inclusive si yo quiero resaltar un tipo de iluminación, yo puedo irme aquí hacia como los naranjas y, y coger esta gradiente que es circular y dársela en foco ahí. Y quiero que se enfoquen en ese punto. Y yo puedo coger, por ejemplo, este y quitándole intensidad, puedo inclusive ir alargando esa sensación e inclusive darle como un toque, eh, digamos que de neblina. Si yo vengo y cojo al máximo esto, comienzo a plantear, por ejemplo, aquí y comienzo a hacer eh, Gaussian Blur y yo puedo tener, digamos que un tipo de neblina. Ya dependiendo de cómo desee que sea esa neblina o qué intensidad tenga, eh, yo puedo ir, digamos que, mostrando, por ejemplo, si yo quiero quitarle y que esté como en un segundo plano, por allá lejos, yo puedo hacer esto y puedo ir como que integrando. Entonces vamos viendo de que esas, esas tonalidades, entonces mira que voy generando como ese tipo de bruma eh, que se va, digamos que, eh, mostrando acá en el... Entonces puedo yo, inclusive, ver todo esto y agruparlo, tener una capa atrás y comenzar, digamos que hacer correcciones. Y yo quiero hacer aquí, por ejemplo, aquí quiero meter una arbusto. De pronto por aquí yo quisiera meter una montaña. Sí, sí. Y inclusive no necesariamente, bueno, cojo este tono y lo hago así, que apenas se vea. eh, y entonces voy, digamos que enriqueciendo, entonces trato de evitar los paralelismos, entonces rompo aquí. Es un paralelismo cuando encuentro que, por ejemplo, aquí en las montañas se daba eh, esa, ese desequilibrio, esa incomodidad a la hora de plantear como la montaña. Y inclusive puedo desenfocarla también porque está en... Pero la desenfoco con una intensidad menor para ir generando, como te digo, toda esa atmósfera
Y por último puedo hacer como una iluminación. Hacer una iluminación. Voy a coger este tono y voy a darle un tono más claro. Y digamos que lo cojo aquí. Entonces, bueno, así genero, digamos que una luz así como de contraste del borde de la estructura para como resaltar. Viendo de pronto alejándolo, voy viendo que de pronto no vayan funcionando una, entonces voy corrigiendo. O sea, todo es como en la medida en que tú vayas viendo, el dibujo te va pidiendo cambios. Entonces tú vas corrigiendo en función de esos cambios. Y volvamos entonces y activamos la paleta de colores. Y mira que entonces resalta aún más esa parte. Entonces, venimos y seguimos integrando cosas. No sé si hay algo que quieras ir recalcando, Oscar, en estos últimos minutos que tenemos del webinar. ¿Alguna cuestión que Eh, de la presentación que quieras resaltar o algo que quieras que la gente tenga en cuenta para la siguiente etapa que eh, se viene? digamos que lo que hay que estar es prestos a generar, digamos que un lenguaje propio, es decir, a perder el miedo a ser honestos a la hora de a echar esa mirada, porque yo siempre recalco eso del tema de ver, mirar y observar. Ver es la habilidad que tienen todas las personas de darse cuenta de un entorno, etcétera. Mirar es generar como puntos de interés, es decir, que tantas cosas interesantes puedes ilustrar y que rápidamente, como te digo, identifiques que la existencia de esas cosas interesantes dentro del entorno que manejas. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta que de pronto no tienes tantas cosas interesantes que contar, ya te das cuenta de que tu necesidad o tu requerimiento es, digamos que, investigar, digamos que probar, ensayar. Entonces, eso ya se vuelve como, digamos que un proceso como de una curva de aprendizaje en la que te debes enfocar simplemente en lo que te llame la atención a ti. Es decir, las cosas interesantes no son las que tú crees que a la gente le interesa. Piensa primero en las cosas que son interesantes para ti, por eso después va a ser muy fácil en ti encontrar esas herramientas comunicativas que expresen esa parte de lo interesante. ¿Ya? Y eh, el otro consejo que les daría sería la paciencia, tener paciencia y, y como pensar de que eh, pueden volverlo a intentar, es decir, no, no me gustó esto, empiecen de cero nuevamente, porque toda la vida se van a dedicar a eso, a estar replanteándose todo el tiempo eh, qué funciona y qué no funciona. Entonces así afinan más rápidamente como su capacidad de autoevaluación, que siento que esa capacidad de autoevaluación es la que te va a determinar eh, más qué te interesa a ti y cómo lo quieres contar, que el esperar, digamos, que esa recompensa rápida de un like o de que te digan que dibujas bonito, etcétera, que eso ya es como alimentar el ego, pero no funciona a la hora de tratar de ser algo riguroso para que se vuelva la narrativa que quieres manejar a la hora de abordar un tema o de analizar digamos que una problemática en el sentido visual. Entonces, eso sería como los dos aspectos que recalcaría. No sé si tengan dudas al respecto. Eh, Inclusive aquí se puede hacer el manejo de niveles. Por ejemplo, si quiero oscurecer más lo negro. Los tonos medios.
es dependiendo de cómo quiera manejar yo los tonos medios o qué tan vibrantes sean los brillos. Entonces voy encontrando, digamos que algo que le va sumando a mi. Entonces, esto sería como una forma rápida de, digamos que de colorear. Obviamente más concienzudamente va separando fracciones y van dándole tonalidades para que la roca parezca más roca y tenga su propia tonalidad, que podría ser unos grises lavados tirando hacia unos azules, etcétera. Pero eso ya va a depender de. Y el perfeccionar los elementos, es decir, que el árbol se parezca más al árbol, que las casas se parezcan más a las casas, etcétera. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. Creo ¿Algún que se cubrieron comentario? to- creo que se cubrieron todas las preguntas de la charla. Igual reviso, Oscar, dame un segundo. La iluminación, el ejercicio y demás. José respondió, no sé si José está conforme con nuevamente el ver un poco la parte de coloreado. De igualmente, José, es clave recordar que en los 3 webinars que se vienen, 3 de los 4 van a ser enfocados en ver un proceso completo de cero a portafolio, como dicen algunos. Y en el último webinar de Oscar, él estará mostrando ya después cómo ya las inteligencias artificiales, el 3D y otras cosas han comenzado a agilizar su proceso como ilustrador. Pero si se dan cuenta, es clave siempre y es lo que Oscar los ha enseñado y incitado pues a todos nosotros es hay que aprender, hay que estudiar, hay que practicar, hay que perderle miedo a tratar, porque al final la inteligencia artificial, el 3D y todas las cosas que han salido nada más son un apoyo, pero el buen artista está el que sabe tomar ese apoyo y sabe llevarlo y imprimirle su nombre para destacar sobre los otros. Entonces, Oscar, te regalamos las palabras de cierre para este webinar. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Han estado interesantes. eh, Muchas, digamos que las vamos a ir profundizando en la medida que vayamos desarrollando su webinar, en la medida en que vayan haciendo sus comentarios. Eh, ya en próximos webinars nos vamos a enfocar, digamos que en el quehacer como tal. Esto apenas es como una parte más teórica que práctica en función, digamos que de los problemas que se van presentando en la producción. Eh, y creo que esa etapa es importante porque desde el principio cuando mencioné que era importante tener en cuenta eh, un aspecto general, porque cuando tú analizas algo desde la forma general tienes una visión más amplia y después cuando vas desglosando cada una de las partes, vas viendo que cada cosa va teniendo, digamos que su tiempo y va teniendo su coherencia en el conjunto de cosas. De pronto verlas como islas separadas en cuanto a composición o perspectiva o cualquiera de estos elementos, eh, digamos que iban a ser una distracción porque es más como ilustrar, y no tiene que ver más con el tema de la comunicación, que es el tema primordial a la hora de cuando estás manejando un concepto. Entonces, eso es lo que tenía por decirles. Espero que tengan buenas noches y nos vemos en el próximo webinar.